ah, a través de verdad de los engaños que él hace, recibe la bendición de parte de su papá. Génesis capítulo 27. Vamos a leer aquí algunos versículos, entonces no les voy a pedir que se pongan de pie, pero vean el versículo 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. ¿Quién sabe el día de su muerte? Nadie, ninguno de nosotros sabemos cuándo nosotros vamos a morir. Versículo 3: toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta. A cada papá le gusta un tipo de guisado diferente. A veces el esposo le dice a la esposa: esposa mía, amada mía, hazme mi comida favorita. Ahora, ¿qué guisado habrá sido el que Jacob estaba pidiendo? Si hubiera sido yo, no sé, hay tanta comida que a mí me gusta que a veces mi esposa y yo, cuando salimos a una reunión de matrimonio, estamos practicando qué es el color favorito, la comida favorita, esto, aquello. Le pregunto de qué número calzas y ella me pregunta de mi comida favorita, y entonces le digo como 20 comidas o menos, pero Jacob tenía una comida favorita. Si hubiera sido yo, quizás le hubiera pedido no sé, una rachera, quizás a mí me gusta mucho el pescado, quizás el mole. Crecí en Guerrero y en Guerrero el mole es muy picoso. Ahora, a mí me gusta el chile, pero es un mole diferente y crecí, no me gustaba mucho el mole. Ahora, en Guerrero hacen algo como el pipián, que es el mole verde. ¿Sí lo conocen? Mole verde. ¿Quién ha comido mole verde con tamales nejos? Nadie. Wow. Mole verde con tamales nejos. Y es algo que comimos hace 2 años que fui a Iguala, fui invitado allá a una iglesia a predicar. Me dieron mole verde con tamales nejos. Pero dice la palabra de Dios que aquí está Jacobo y le dice: hijo, hazme ese guisado que a mí me gusta. Luego dice: para que yo te bendiga. Versículo 7: tráeme caza. Le dice Rebeca, le está contando la historia que ha escuchado de parte de su papá, y le dice: mira, tu papá le dijo a tu hermano: tráeme caza para que yo te bendiga. Versículo 8: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas, comida para tu papá, para tu padre, como a él le gusta. También ella, Rebeca, sabía lo que le gustaba a Jacob. Y entonces, a Isaac. Y entonces Rebeca está diciéndole a su hijo: ve, obedece a mi voz y vamos a hacerle la comida que tu papá está buscando. Ahora, sea o no que Rebeca más que nada sabía lo que había hecho Jacob al haberle quitado a su hermano en el capítulo 25. ¿Se acuerdan que le robó, por decirlo así, la primogenitura, la cambió por un plato de lentejas? Sea que Rebeca sabía esto o no, Rebeca tenía un hijo favorito. Su hijo Esaú le había causado amargura de espíritu, dice la Biblia. Vean lo que dice en Génesis capítulo 26 en el versículo 35. Versículo 34 dice: y cuando Esaú era de 40 años,
casi a mi edad, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Estas mujeres eran eteas, no eran de los hijos de las tribus, de los parientes de ellos. Versículo 35, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, de tal manera que era algo que le dolía a Rebeca la vida que estaba viviendo Esaú su hijo. Vean lo que dice capítulo 27 en el versículo 46. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujeres de las hijas de Ed como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero qué? La vida. Wow, Rebeca no solamente era que decir, bueno, mi hijo Esaú se ha casado con estas mujeres incrédulas, sino que estas mujeres incrédulas estaban maltratando a Rebeca, la estaban, nos podemos imaginar, ofendiendo, la estaban humillando. ¿Y a cuántos de ustedes les gustan, especialmente a la suegra, ser humillada de tal manera? Ni a la suegra le gusta ser humillada así, ni a la nuera le gusta ser humillada así. Es por eso que tanto la suegra, las nueras, los yernos tienen que vivir en casas separadas. Y como papás dejar que nuestros hijos hagan su vida, y como hijos dejar que nuestros papás hagan su vida. Y aquí está Rebeca. Vean lo que dice en el capítulo 28. Versículo 8, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán, o sea de Ed, de ahí, parecían mal a Isaac su padre. De tal manera que había muchos problemas, tenían muchos problemas. Y dice la Biblia que se fue Esaú con Ismael, que era su tío. Vean lo que dice. Bueno, ya no vamos a ir aquí más, pero era un problema. Las esposas de Esaú. Y Rebeca entonces decide que la bendición no debería de ser para su hijo Esaú, aunque era el primogénito. Y como estaba diciendo hace ratito, quizás Rebeca sabía, quizás no sabía que Jacob le había quitado y había comprado la primogenitura, por decirlo así, a su hermano Esaú, pero Rebeca tenía a su hijo Jacob como un favorito, y le dice a él: mira, hijo mío, obedece a mi voz, vas a llevar esta comida, la vas a preparar, tráeme ahí 2 cabritos de las cabras, yo las voy a guisar. Versículo Génesis 27:10, y tú las vas a llevar a tu papá, y él las va a comer para que él te bendiga antes de su muerte. Y entonces aquí encontramos de cómo no solamente Jacob engaña a su propio hermano, pero ahora está engañando a su propio padre. Y todo esto por causa de su mamá. Todo esto por causa de su mamá. Y dice la Biblia que trae Rebeca la comida, y aparte le trae algunas cosas extras. Versículo 11, y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. ¿Y qué le responde su mamá? Hijo mío, mira, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. ¿Y qué podía decir Jacob?
Su mamá le estaba diciendo, ándale, hijo mío, yo quiero que tu papá te bendiga, yo voy a hacer la comida, tú solamente obedéceme a mí. ¿Y qué podía decir un hijo como Jacob? Pero dice la Biblia entonces que Jacob va, toma todo esto, Rebeca, su mamá, hace los guisados y dice la Biblia que también le trae los vestidos de Esaú. Vean versículo 15. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, o sea, las ropas de Esaú, los más preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. Y luego, ¿qué hizo con sus manos? Versículo 16. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Ahora, Esaú estaba bien velludo, ¿verdad? Yo me imagino que a lo mejor le salía por todo cabello por acá, cabello en los brazos, para que su mamá haya tomado a estas pieles de cabrito y las haya puesto en los brazos de Esaú. Esaú estaba pero bien lampiño, y Esaú su hermano, Jacob estaba bien lampiño, y Esaú su hermano estaba pero velludo. Y su mamá, pensando todas estas cosas, pone esas pieles en él. Dice la Biblia que Isaac, y era ya viejo, no podía ver bien, sus ojos habían oscurecido, quizás tenía carnosidad, quizás ya había perdido la vista. Y entonces llega aquí Jacob con todos estos guisados. Versículo 18, entonces fue a su padre y dijo, Génesis 27, 18, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y aquí está el burlador, que es Jacob. Dice, y Jacob dijo a su padre, yo soy ¿qué? Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios, otra mentira, hizo que la encontrase delante de mí. Oh no, papá, el Señor es tan bueno y tan maravilloso que encontré estos cabritos tan rápido y los cociné tan rápido para ti. Luego dice adelante, Isaac le dijo, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. El papá conocía la voz de Esaú y el papá conocía la voz de Jacob, y la voz era la de Jacob. Y entonces dice ahí en el versículo 22, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y le dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú, y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y le volvió a preguntar otra vez, versículo 24, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Otra vez, tercera mentira. Le vuelve a decir, sí, yo soy papá. Y entonces le dijo, acércame la comida para que yo te bendiga. Versículo 26. Y le dijo Isaac su padre, acércame ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y entonces cuando le besó, ¿qué hizo Isaac? Olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, y aquí está la bendición que usurpa Jacob de Esaú, el burlador. Y le dice Isaac su padre, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra,
y abundancia de trigo y de mosto, sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Ahora, si regresamos al capítulo 25, en el versículo 23, vean lo que dice ahí, Génesis 25, 23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y dice la Biblia entonces que cuando se cumplieron los días, primero salió Esaú y luego nació Isaac. De tal manera que Dios ya le había dicho a Isaac, que el menor iba a servir al mayor. Quizás Isaac se olvidó de esta promesa y esta importante mandamiento de parte de Dios para con Isaac. Y ahora están sucediendo todas estas cosas. De ninguna manera nosotros podemos pensar que fue a través de estas mentiras que se cumplió la promesa de parte de Dios. Porque es muy fácil decir, entonces si Dios ya me ha prometido algo a mí, yo lo puedo conseguir a través de mentiras. Lo que sí podemos ver es que de alguna o de otra manera, lo que Dios ya tiene en sus planes para con mi vida se va a cumplir. Entonces, Dios ya tenía en sus planes para que Jacob fuera Israel y el menor sirviera, el menor fuera el que fuera prominente sobre el mayor, que era su hermano Esaú, y que el mayor sirviera al menor. Era dentro de los planes de Dios que a través de Jacob, que iba a ser Israel, que tuviera a sus hijos y los hijos de Israel, y que de ahí en adelante ellos fueran los que iban a ser estas 12 tribus de Israel. Dios ya tenía eso contemplado en sus planes, pero de ninguna manera nosotros podemos pensar, Dios, si este es el plan de Dios, a través de mentiras y a través de engaños, me voy a asegurar que el plan de Dios se cumple en mi vida. Amén. No podemos nosotros pensar así, pero sí podemos ver que Dios hizo que todo esto se acomodara y que sus planes que Él tenía fueran como Él los había planeado en la vida de Jacob. Ahora, lo que sí podemos hacer, si estamos apartándonos del camino de Dios, es arrepentirnos y buscar nuevamente la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que Él endereza nuestros caminos. Proverbios 3:5, vean lo que dice Proverbios 3. Versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él ¿qué va a hacer? Y Él enderezará tus veredas. Lo que sí podemos hacer es arrepentirnos y acercarnos a Dios nuevamente y Él va a enderezar nuestros caminos, nuestras veredas. Otra cosa que nosotros podemos hacer es orar a Dios
Y decirle al Señor: Señor, yo no sé qué rumbo ir, tú tienes el plan perfecto para mi vida. Te pido, Señor, que tú me des sabiduría, que tú me ayudes, que ayudes al pastor, que a través de tu palabra, que a través de la predicación yo pueda saber cuál camino tomar, porque yo no sé. Y Dios puede guiarme en ese plan perfecto en el cual Dios quiere que yo esté. Y Dios tenía un plan perfecto para la vida de Jacob, y Dios aún tenía un plan perfecto para la vida para Esaú, pero también sabía que Esaú iba a tomar decisiones malas y se iba a casar con estas mujeres, hijas de Ed, que eran de los Eteos. Y Dios dijo que el mayor va a servir al menor. Entonces aquí vemos la manera en cómo Jacob engaña no solamente a su hermano 2 capítulos antes, pero cómo ahora engaña a su propio papá. ¿Y qué hace? Lo bendice. Lo bendice. Versículo 30. Ahora, siempre que leo esta historia, yo estoy tratando y nos imaginamos cómo está ahí Isaac sentado en cama y viene Jacob y le trae estas comidas, y quizás Rebeca, mamá de Jacob, está viendo ahí a través de las cortinas y Jacob sudando, todo nervioso porque le está mintiendo a su papá. Le está diciendo: no, yo sí soy Esaú. Sí, papá, bendíceme. Sí, papá, Dios permitió que encontrara esta comida tan rápido. Y entonces está recibiendo la bendición, engañando a su propio papá, todo nervioso, haciendo todo esto. Y su mamá viendo de ahí de lejos. Y tan pronto como sale Jacob de donde estaba su papá, versículo 30, dice: y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo también él guisados, hizo él también guisados, y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio? Y comí de todo antes que tú vinieses. Yo le bendije y será bendito. Ahora, yo no sé si se han preguntado esto antes. ¿Por qué no trajo su papá a su hijo y lo regañó y le dio una tunda y le dijo: ¿por qué me mentiste? Y ahora te voy a quitar la bendición y se la voy a dar a tu hermano y te va a ir peor. ¿No se han preguntado eso? Yo sí me lo he preguntado. ¿Por qué no hizo eso? ¿Por qué razón dejó que esto continuara? Ahora, la bendición era algo muy importante. La bendición que un papá le daba en estos tiempos a su hijo, la primogenitura, la bendición, eran cosas que una vez que se daban ya no era un juego y decir: ok, ahora regrésamela. Entonces Isaac ya no podía reclamarle a su hijo y pedirle de nuevo la bendición. Y también Isaac se pudo haberse acordado de lo que Dios le había dicho, que el mayor iba a servir al menor. Y entonces dice la Biblia que Esaú, cuando escuchó estas palabras, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación: bendíceme también a mí, Padre mío. ¿Qué quería Esaú?
Esaú quería la bendición. Esaú quería la bendición. Esaú ya había perdido la primogenitura. Esaú había él, de su propia voluntad, le había dicho a su hermano: ¿sabes qué? Tengo tanta hambre, dame ese plato de lentejas y yo te doy mi primogenitura. La primogenitura era una gran responsabilidad del hermano mayor. La primogenitura era el vivir una vida consagrada. La primogenitura era vivir una vida ejemplar del hermano mayor hacia los demás hermanos. La primogenitura era algo que tenía sus responsabilidades. La primogenitura era como si él fuera el papá del pastor, pero él el asistente del pastor de una iglesia. La primogenitura era algo importante, pero también cuando después de que el papá muriera o antes de morir, el primogénito recibía la bendición del papá. Y entonces Esaú había estado dispuesto a quitarse de tantas responsabilidades de la primogenitura, pero aún así quería la bendición. Él dijo: a mí no me importan tanto el ejemplo, las responsabilidades del hermano mayor. Yo voy a hacer de mi vida lo que yo quiera. Me voy a casar con las hijas de los heteos. Y no importa si mis esposas tratan mal a mi mamá. Yo voy a vivir mi vida como yo quiera. Pero al final, cuando mi papá esté a punto de morir, eso sí, le voy a decir a mi papá que me bendiga, porque eso es más importante para mí. Y como cristianos muchas veces nos encontramos en los mismos pies de Esaú. El ser hijos de Dios requiere de responsabilidades. El ser hijos de Dios requiere de que vivamos una vida para Él, de que vengamos a la iglesia, de que leamos la Biblia, de que oremos a Dios, de que ganemos almas, de que diezmemos. Y tenemos todas estas responsabilidades que la primogenitura, la salvación de parte de Dios nos da. Porque soy hijo de Dios, tengo todas estas cosas que como agradecimiento, porque soy su hijo, tengo que hacer. No por a la fuerza, pero Dios simplemente me dice: mira, yo soy tu Padre Celestial, tú eres mi hijo, eres hijo de Dios, tienes responsabilidades. Tienes que ir a la iglesia, tienes que diezmar, pórtate bien, lee tu Biblia, trata bien a tu esposa, trata bien a tus hijos, obedéceme en todos mis mandamientos. Y esas son cosas que debemos de hacer. Pero de la misma manera que Esaú, le decimos a Dios: no, mira, Señor, yo quiero ir al cielo, yo quiero tener tu bendición, es el cielo. Yo quiero ser hijo tuyo, yo quiero ser hijo de Dios. Cuando yo muera, yo quiero la bendición, quiero el cielo. Pero mientras, no me importa mucho mi primogenitura, no voy a vivir para ti, no voy a venir a la iglesia, no voy a leer mi Biblia, no voy a orar, no voy a ganar almas, no voy a diezmar, no voy a tratar bien a mi esposa, la esposa no voy a tratar bien a mi esposo, los hijos no voy a obedecer, los papás no voy a amar a mis hijos, no voy a... Y entonces nos queremos deslindar de todas responsabilidades, pero al final, cuando me muera, Señor, asegúrate que me llevas al cielo. Porque eso sí lo quiero, Señor. Y no se trata de eso, no se trata de solamente querer la bendición. Vean lo que dice Hebreos. Aquí en Hebreos nos habla de la vida de Esaú. Capítulo 10. Capítulo 11, perdón. Hebreos capítulo 11. Mejor al 12, vamos al 12. Vean lo que dice acá
Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de ¿qué? De amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario. ¿Quién era fornicario? Esaú. O profano. ¿Quién era profano? Esaú. Que por una sola comida, ¿qué hizo? Vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar ¿qué? La bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué sucedió? Sucedió que Esaú era un fornicario, profano, era alguien que no quería las cosas de Dios, no quería vivir para Dios. Oh, pero sí quería la bendición de Dios. Y a veces nosotros, como Esaú, estamos en la misma situación y decimos, no, yo no amo a Dios tanto, pero amo la bendición de Dios. No podemos nosotros amar solamente la bendición de Dios, tenemos que amar a Dios y tenemos que amar la bendición de Dios. Tenemos que amar a Dios como Padre Celestial y tenemos que reconocer, Señor, porque yo te amo, yo sé que un día tú me vas a bendecir, heredar esa bendición. Pero con Esaú no fue así. Con Esaú dice la Biblia que con una amarga exclamación. Y cuando dice amarga exclamación, no solamente fue una exclamación de un grito desesperado como de novela. ¡No! ¿Por qué le has dado a mi hermano Esaú? Digo, Jacob, la primogenitura, la bendición. ¿Qué hay para mí, papá? Dame algo. Y empezó a llorar. Y dice la Biblia que fue muy tarde, dice, lloró tanto por esa bendición, la herencia. Él quería la herencia. Pero dice la palabra de Dios que Isaac, su padre, le dijo, hijo mío, ya no te quedó nada. Mira, por vivir una vida profana y por vivir una vida en fornicación, mira lo que Dios ahora te va a dar. Él se merecía la herencia por haber sido el primogénito, pero no se merecía la herencia por cómo él estaba viviendo su vida. En esos tiempos quien obtenía la herencia era el primogénito, el hijo mayor. Pero sí se la merecía porque era el hijo mayor, pero no se la merecía por la manera en que él vivía. Y saben, nosotros sí nos merecemos el cielo, entre comillas, porque somos descendientes de Abraham. Y la gente dice, no, es que todos son hijos de Dios. Pero Dios dice, no, eso ya se acabó. Solamente se merecen el cielo si realmente están o han aceptado a Cristo como su Salvador. Entonces, Jacob engaña a su papá y la bendición que le queda a Esaú es esta, versículo 39, Génesis 27, 39. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, bueno, versículo 38 dice, bendíceme también a mí, padre mío, y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de
tú servís. Y luego dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo, llegarán los días de luto de mi padre, o sea que cuando mi papá se muera, yo mataré a mi hermano Jacob. Estuvo tan amargado Esaú que deseaba matar a su hermano Jacob. ¿Y cuántas veces nosotros podemos ver esto aún en buenas familias, en donde los hermanos se enojan porque, no, es que a mi hermano le tocó 1 metro cuadrado más que a mí? Y la herencia y esto, y los hijos se pelean. ¿Y por qué le diste un abrazo? Si supieras, y todo el mundo se anda peleando. Pero tenemos que entender que las cosas más importantes no son las cosas materiales de esta tierra, de este mundo. Las cosas más importantes son las celestiales, las eternas. Y Jacob, después de esto, comenzó a entender qué eran las cosas más importantes. Porque se fue a trabajar, lo vamos a ver después, no nos va a dar tiempo. Porque se fue a trabajar y ahora a él lo engañaron. A él lo terminan engañando. Ok, vamos a terminar ahí y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, bendice tu palabra, ayúdanos, Señor, a entender que no es la responsabilidad tomarlo como una carga, pero reconocer que ser hijos tuyos, Señor, es una bendición. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti, a amar al Dios que da la bendición junto con la bendición. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti y a poder reconocer que todas estas cosas, Señor, que tú nos pides, no son una carga más, sino simplemente es algo que nosotros podemos hacer porque estamos agradecidos contigo, porque nos has dado una vida eterna, porque nos has dado salvación, porque Jesucristo mismo ha venido a morir en la cruz por nosotros en la cruz. Bendice tu palabra, te damos las gracias, bendice el resto del servicio, te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues